palabra de Dios dice: Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y les dijo, ¿quién está hablando aquí? Jesús. Está dando el Señor, ¿verdad? Sí. Entonces, está dando el Señor un mandato celestial. Dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Quiere decir que en el campo el Señor ha preparado personas, como en su momento nosotros, que están ya esperando. Están esperando. ¿Para qué? Para conocer el Evangelio de Jesucristo. El Señor dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Quiere decir que en el campo ya hay personas que el Señor ha preparado para escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante ver la palabra cuidadosamente y también entender que el Evangelio y el evangelismo, sobre todo el evangelismo, es la obra preparada por Dios. El evangelismo es la obra preparada por Dios. No es la obra que preparamos nosotros o que nosotros lo hacemos, no. Es la obra que Dios prepara, la obra que Dios ya tiene hecha, la obra que el Señor ya tiene todo para que se dé en su horario y en su tiempo. Por eso es importante el entrenamiento, para realmente tomar parte de esto, formar parte de esto, poner nuestro corazón, nuestra devoción, nuestra oración, porque el Señor ya ha preparado todo. Entonces, si el Señor ya ha preparado todo en el campo, ¿verdad? Quiere decir que el Señor también ya ha preparado todo en nuestra vida. Ya está todo preparado en nuestra vida. Cuando entramos al plan y a la voluntad de Dios, el Señor prepara todo para nuestra vida, para nuestra familia, prepara todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios se tiene que cumplir. Entonces Dios lo prepara. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber siempre desde el principio? Lo que hablábamos en el entrenamiento pasado, ¿verdad? Una persona que conoce el Evangelio, una persona que está dentro del movimiento de evangelismo, sabe que en el mundo espiritual, afuera en el campo, hay ¿qué cosa? Hay Problema espiritual. Hay un problema espiritual. Hay un problema espiritual. Y también sabe que ese problema espiritual tiene ¿qué cosa? Tiene una respuesta espiritual. Una respuesta. Entonces, hay un problema, hay una respuesta. Hay un problema, hay una respuesta. Entonces, hoy estamos mirando Mateo 4:19 y la palabra dice que el Señor les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, el problema y la respuesta. El problema es ¿qué cosa? Que hay un pecado, ¿verdad? Hay un pecado. Hay un pecado. Ese pecado ha llevado al hombre ¿a qué cosa? A la separación del hombre. ¿Con quién? Con Dios. Con Dios. Y espiritualmente, el hombre al quedar separado de Dios, ¿qué pasa? Pasa a ser Queda bajo el dominio de Satanás. Satanás o el diablo. Entonces, el problema espiritual del hombre es que está en pecado, está separado y está bajo el poder ¿de quién? De Satanás. Satanás. Entonces, la respuesta que nos da el Señor es a través de quién? De Cristo. A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque para salir del pecado, ¿qué función cumple Jesucristo? Eres el profeta. Cumple el ministerio del verdadero Profeta. para salir del pecado. O el sacerdote. Sacerdote. ¿Qué cosa es eso? Romanos 8:2. 8:2. Jesucristo cumple el ministerio del verdadero sacerdote, que hace ¿qué cosa? Nos saca del pecado fundamental, ¿verdad? Del pecado de separación, del pecado original. Este pecado que ha llevado a la separación, solamente Jesucristo cumple el ministerio de ser ¿qué? El verdadero Profeta. profeta. Eso lo encontramos en
Juan 14:6. Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, La verdad y la verdad y vida. la vida. Nadie viene al Padre Si no es por mí. sino por mí. Y venciendo la separación, vence a quién más, a Satanás, A Satanás. cumpliendo el ministerio del verdadero Rey. rey. Eso lo encontramos en Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Entonces, esto es el valor de Jesucristo. Jesucristo es el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero Rey. rey. Esto es lo que nosotros llamamos hoy pacto, el pacto de Jesucristo, el pacto. Entonces, este mensaje es el mensaje básico, resumido en 3 minutos, en 4 minutos, en 5 minutos. Esto es lo que nunca debemos olvidar nosotros en nuestra vida de fe personal, en la iglesia, en la familia y sobre todo en el campo. Porque esta es la respuesta que vamos a dar afuera. Ahora, nosotros como discípulos evangelistas, ¿verdad? Sabemos que hay pecado, que hay separación, que es Satanás. Ahora vamos a ir un poquito más abajo. Esto es como la palabra de Dios lo explica, ¿verdad? Pero muchas veces vamos al campo y hablamos de pecado, separación de Satanás y hay una confrontación con la realidad, ¿verdad? O sea, es como que la gente nos mira como religiosos, ¿no? Como evangélicos, como personas que solamente seguimos lo que la palabra dice. Pero vamos a ver este problema del pecado, la separación de Satanás, más real en la vida cotidiana del hombre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en nuestros campos día a día? O antes de conocer a Cristo en nuestra vida, ¿qué pasaba con nosotros? ¿Qué pasaba? ¿Qué había? El estado del no creyente. Espiritualmente muertos. Ok, había una muerte espiritual. Pero vamos más real, o sea, vamos a hacerlo esto más real. ¿Qué pasa con la gente que está en el problema? Realmente, ¿qué pasa? Está sufriendo, tiene problemas mentales. Ok, está bien, eso es más real, algo más real. ¿Está bajo el dominio de Satanás? Sí, es Sí, correcto claro. bíblicamente, pero más real, o sea, ¿qué está pasando con la gente? ¿Qué te pasaba a ti cuando tenías un problema? ¿Qué venía a tu vida? Un desastre, una bendición. Frustración. ¿Qué venía a tu vida cuando empezabas un momento difícil? ¿En qué pensabas? ¿Qué te pasaba? Era un vacío, Ay, ok, no había solución. Ok, se siente vacío, Estrés, ansiedad, se siente estrés, frustración, se siente ansiedad, se siente ¿qué más? Frustración, ¿qué más se siente? Realmente, ¿qué es lo que siente una persona cuando está en un estado difícil? ¿Qué es lo que tú sentías cuando estás en un estado difícil? Solo. Soledad, depresión, depresión, afán, afán, temor, Cansado. temor, cansancio, Fatigado. temor, fatiga, tensión. Alguna gente llega al punto de qué cosa? Suicidio. De quitarse la vida, suicidio. depresión, Suicidio. Algunas personas, algunos hombres llegan al punto de abusar de sus esposas, ¿verdad? De levantarles la mano, de pegarles, ¿verdad? O de pegar a los hijos. Ahora, si vamos a una realidad más cruda, vemos que hay mucha gente que abusa de niños, abusan de niñas, ¿verdad? Vemos toda esa realidad física, mental, pero que se resume en lo espiritual. Entonces el campo está sufriendo de esa forma. Entonces vemos todo ese problema espiritual que hay, ¿no? Ahora que se ha puesto tanto, que la gente habla tanto, por ejemplo, uno de los problemas grandes de nuestro mundo ahorita es el abuso a los niños, a las niñas. Incluso desde las iglesias sale eso, está pasando eso. Entonces en tu vida, en mi vida, en nuestra vida y en la vida de las personas que están afuera, este problema que nosotros lo llamamos generalmente como pecado, maldición, separación, la obra de Satanás, en la práctica real del mundo hoy en día, y no de hoy en día, sino de siempre, es que se resume en qué cosa. Cuando estás en un problema, viene el vacío a tu vida,
viene que con la ansiedad. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen ansiedad? ¿Qué pasa cuando hay ansiedad? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo tenía ansiedad, si fuera de Cristo, reaccionaba muy rápido a las cosas. No pensaba en lo que podía ocasionar una respuesta en un momento de calor, de tensión. Respondía rápido, no pensaba en porque estaba ansioso y reaccionaba. No me hables, ya no quiero saber nada. ¿Qué pasa contigo cuando estás en ansiedad? ¿Tomas decisiones incorrectas? Sí, es verdad, pero Sí. en tu ser, dentro de ti, ¿qué pasa? O sea, no tienen que decirlo, y no quiero que ustedes mismos reflexionen hacia adentro. ¿Qué pasa? O sea, cambia tu manera de Sí. ser. Cambiamos nuestra forma de ser. Perdemos el control de nuestro pensamiento, de nuestras decisiones, ¿o no? Se pierde. ¿Por qué? Porque hay frustración, la soledad, la depresión, el afán, el cansancio, el temor. Gente que llega a quitarse la vida por un problema. Chicos, chicas que se enamoran a temprana edad y porque el chico los deja, ahora, digan, se imaginan quitarse la vida. El miércoles pasado estaba conversando con un chico de Guatemala, él también creyente, y me decía, pastor, el día martes en la noche me llamó un amigo que tiene más o menos 24 años y que quería conversar conmigo porque se sentía solo, estaba deprimido, estaba en soledad, ¿no? Y me llamó a su casa para conversar porque estaba pensando en suicidarse, en quitarse la vida. Y esto es un tema delicado, no es algo ligero. Y me decía, y yo le escuché y le pregunté, ¿por qué él pensaba quitarse la vida? Porque, pastor, porque se enamoró de una chica y la chica lo acaba de dejar y está como loco, que no sabe qué hacer, ¿verdad? Y pasa, pero todo esto que el mundo llama ansiedad, frustración, soledad, depresión, afán, cansancio, temor, suicidio, vamos a poner acá también abusos, y etcétera, 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 lo que vemos en la sociedad día a día y lo que vemos en nuestra familia si ha pasado o afuera en el campo o si hay experiencias personales, esto en la palabra de Dios se origina desde el problema fundamental. ¿Qué cosa? El pecado. ¿Qué cosa? Separación. La separación. Y espiritualmente el que está controlando todo esto, ¿quién es? Satanás. Es Satanás. Es Satanás. Entonces, lo que yo deseo hoy es que podamos ver más allá de solamente pecado, separación y Satanás. Es ver este evangelio de una manera práctica. Porque el evangelismo es práctico. El evangelismo no es difícil, es práctico. Porque las personas están en este problema de pecado, separación y Satanás. En el mundo real lo vivimos dentro del vacío, dentro de la ansiedad, dentro de la depresión, dentro de la soledad, dentro del afán, dentro del estrés, dentro del cansancio, el temor, el suicidio, los abusos. Todos esos problemas podemos nosotros llamarlos como problemas espirituales, que se originan desde el pecado, la separación de Satanás, que se origina ¿dónde? Génesis 3, En Génesis 3, del 1 al 6. el 1 al 6. Ok, sí. Entonces, la palabra de Dios nos habla de una realidad espiritual hoy en día. Nos habla de una realidad espiritual hoy en día. Y nosotros como discípulos evangelistas o personas preparadas para el campo, tenemos que ver el problema real de la sociedad. Ahora, ¿qué problema real hay en mi familia? En mi familia, en tu familia. En tu familia hay problema de vacío, hay problema de ansiedades, hay problema de frustración, hay problema de soledad, de depresión, de afán, de cansancio, hay problemas de temores, han habido casos de suicidio, han habido casos de abusos sexuales en la familia. ¿Han habido todo eso? Es porque el hombre separado de Dios no tiene más remedio que vivir en un desastre. Entonces ahora vamos haciendo conceptos, ¿se dan cuenta? Ya no decimos, está en desastre, sí, pero ¿qué es estar en desastre realmente? Está el pecado, sí, pero ese pecado, ¿qué pasa? De original, ¿a dónde lleva? Engañado por Satanás. Exacto. Satanás, ¿de qué manera está obrando espiritualmente en la sociedad?
está orando de esta forma y está engañando a las personas de esta forma. Entonces, ante ese problema, que es un problema espiritual, las personas están buscando ¿qué cosa? Respuesta Una respuesta espiritual. espiritual. Por eso que todas las personas que viven aquí en este estado, sin conocer la palabra de Dios, sin conocer el origen del problema fundamental, para solucionar estos problemas de ansiedad, frustración, soledad, ¿dónde buscan? A los Buscan chamanes, a los brujos, grupos, buscan a quién más, los adivinos. a los chamanes, a que lean las cartas, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un trasfondo de Perú, por ejemplo. En Perú, mucha gente, incluyendo mi familia en su momento, por tratar de salvar ciertos problemas de esta forma, han buscado en la brujería, han buscado en los chamanes. Hay un lugar que se llama La Guaringa, que es una laguna, te hacen curas así de rituales. Y eso es lo que está trayendo a la vida de la persona. ¿Está qué cosa? Trayendo un poder oscuro más fuerte de parte de Satanás, el demonio, que va a destruir a la familia, va a destruir a la persona, que en su momento parece que da respuesta, en su momento parece que va bien, pero al fin y al cabo, en el tiempo, lo lleva más hacia dónde? Hacia un hoyo más profundo, hacia la destrucción. Entonces nosotros tenemos que ver esto en el campo. Cuando una persona está sufriendo en estos problemas, es a causa del problema espiritual. La palabra de Dios lo explica correctamente, lo explica claramente. Entonces, la gente no está buscando dentro de la palabra de Dios porque se ha perdido el Evangelio. Y lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas es ¿qué cosa? Es que podamos restaurar este Evangelio. Restaurarlo. Dar a conocer que la verdadera respuesta espiritual para salir del pecado, la separación, Satanás, que tiene estas consecuencias, y son muchas más aún, ¿es quién? Es Jesucristo. Es solo Jesucristo. Por eso, cuando Jesucristo viene como verdadero sacerdote, profeta y rey, viene a quebrantar todos estos problemas. En la cruz del Calvario, Él nos dice algo muy interesante en Juan 19:30. Consumado. Dice, consumado es. Entonces, no hay ningún poder oscuro, ningún poder de pecado ni de Satanás, ni estos puntos que puedan contra el poder y la gloria de Dios en Cristo Jesús. Ese es el poder del Evangelio de Jesucristo. Y si en tu caso, en tu familia, han habido estos problemas o hay estos problemas, la única forma que la Biblia enseña para quebrantar esos problemas por completo es conociendo y experimentando el poder de Dios en Cristo Jesús. Entonces, una persona que tiene Evangelio reconoce el problema desde lo espiritual y da respuesta desde lo espiritual. Y es un Evangelio práctico. No es carga. ¿Por quién pelea la batalla? El Señor. Perdón. Entonces, el evangelismo está preparado ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Tu vida está preparada ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Si nosotros hemos sentido en un momento estos puntos de nuestra vida y a través de Cristo hemos pasado de muerte a vida, ¿qué pasa en nuestra vida? Entendemos el poder del Evangelio. Entonces, conociendo a Cristo, podemos dar respuesta al problema fundamental del hombre. Entonces, ahora si tú piensas que sigues aquí, te está engañando. Ya no estás aquí en Cristo Jesús. ¿Verdad? Es como un maestro nos enseñó en Corea. Es como, el pecado es como un zancudo, ¿no? El zancudo viene, te pica, ¿verdad? Un zancudo que está infectado de algo, te pica. Al picarte, te deja la enfermedad, ¿verdad? Pero el zancudo, ¿a dónde se va?
El zancudo se va o se muere, pero te deja ¿qué cosa? La enfermedad. Ajá. Entonces uno después ¿qué tiene que hacerlo? Tiene que tratarlo, Sí. ¿verdad? Y después que uno lo trata, uno se sana. Pero ya el zancudo no tiene nada que ver con esa enfermedad, porque ya te picó, ya se fue. Entonces, al tratarlo, después que te sanas, ese zancudo desaparece. Entonces Satanás hace la misma función. Satanás viene y nos deja el pecado. Y nos deja todas las enfermedades espirituales. Y se va. Y el Señor nos manda ¿a quién? Nos manda a Cristo para darnos la sanidad correcta en Cristo Jesús. Entonces, una vez que te sanas, Satanás ya no tiene nada que ver con tu vida. No tiene nada que ver. Ni contigo ni con tu familia. Así que ya no le echemos la culpa al diablo. Es tu culpa ahora. Si no entiendes por cabezón o por cabezón. Porque ya Cristo nos dio la respuesta verdadera. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Romanos 8:2, el Espíritu nos ha librado la ley del pecado y de la muerte. Primera de Juan 3:8, el Hijo de Dios apareció para deshacer ¿qué cosa? Las obras del diablo. Entonces, un discípulo, una persona que da respuesta, lee el campo correctamente. Lo lee, lo ve. Ve el fluir espiritual del campo. Lo ve. Por ejemplo, en esta zona, ¿qué es lo que se ve en el campo espiritualmente? ¿Qué es lo que se ve? Se ven muchas fiestas. Sí. Se ven muchas fiestas latinas. Sí. Se ven muchas fiestas latinas. En esas fiestas latinas, ¿qué está pasando? Está pasando qué cosa, licores, fiesta, Drogas. Se emborracha, hay droga, ¿verdad? ¿Verdad? Y la gente está ahí, ¿por qué? Porque es infeliz. Porque está tratando de qué cosa. Está tratando, De llenar ese vacío. sí, pero está tratando, vamos más profundo, de salir de estos puntos. Está tratando de aliviar su ansiedad. Está tratando de aliviar su frustración. Está tratando de aliviar la Su soledad. depresión, la fama, el cansancio, el temor. Está tratando de escapar de una forma de suicidio. Está tratando de olvidar aquellas personas que han tenido abuso. Está tratando de olvidar esas cosas. Y se inmergen ahí, ¿por qué? Porque la cultura de la sociedad es lo que presenta. Y nosotros leemos eso que viene de qué cosa? Del pecado, de la separación y de la fuerza blanca. Entonces, cuando encontramos una persona así, hay que explicarle de dónde viene el problema. Hay que explicarle. Hay que compartirle. Hay que testificarle. Y si en tu vida ha habido problemas de depresión, de soledad, de estos puntos, te vas a encontrar con personas que están pasando ese mismo problema. Porque el Evangelio se trata de testificar. Testificar. ¿Vamos bien? Amén. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Ahora, vamos a entrar un poco más a la palabra de Dios. ¿Dónde es que estos puntos están en la Biblia? Vamos a ir un poco más allá. Vamos a ver Génesis 3, 16 al 19. Después exploraremos los comentarios. Génesis 3, 16 al 19. 16 al 19. Amén. Entonces, dice que la palabra dice que dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores. ¿Qué más dice? En tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, en la vida de la mujer entra ¿qué cosa? El dolor. El dolor. En el 17 dice, y al hombre dijo, ¿quién me puede ayudar a leerlo, por favor? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces dice también que entra a la tierra, ¿qué cosa? Maldición, dolor, todos los días
de la vida. Dice todos los días de tu vida. Dice todos los días de tu vida. En el 18, ¿qué dice? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Espinos y cardos. Estos espinos y cardos son ¿qué cosa? Son los fracasos de la vida del hombre. Y en el 19, ¿qué dice? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Viene qué cosa, el esfuerzo del hombre por tratar de ser feliz, por seguir adelante, pero una vez que el hombre ha alcanzado todo eso, la felicidad, el éxito, entre comillas, el dinero, la fama, una vez que el hombre ha alcanzado todo lo que humanamente puede alcanzar, se transforma en qué? Polvo. Y no hay ni fama, ni dinero, ni poder, ni ningún aspecto que pueda parar este final del hombre, que es el polvo. Pero está hablando aquí en lo físico, pero en lo espiritual, el hombre permanece en este punto que dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido, los hombres mueren una sola vez. Y luego El juicio final. Entonces, todo este dolor, esta maldición, todos los días en la vida del hombre, los fracasos que pueden haber, el esfuerzo y el polvo, están dentro de este punto, del pecado final. Entonces, no se puede escapar de esto por sí solo. Por eso Cristo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, viene a hacer ¿qué cosa? El camino de la salvación. Por eso Pablo le exhortaba a Timoteo: Timoteo, mira lo que has aprendido, lo que escuchaste de niño. Predica, ¿qué cosa? Sobre la salvación, Jesucristo. Eres el único que nos puede sacar de este estado y salvar nuestro espíritu al reino de Dios. Filipenses 3:20, para ser un ciudadano del cielo del espíritu. Pero ahora, ven el problema aquí, lo ven más claro. Ven la realidad espiritual que está viviendo el campo. Entonces hay que compartir eso en el campo. Y leer el campo, ver, saber, esto está en la Biblia. Está en la Biblia. No está ajeno. Entonces Cristo nos da respuesta. Por eso aquí estamos hablando de Génesis 3:1-6, Génesis 3:6-19, y el Evangelio de nuestro Señor nos enseña desde el principio, ¿qué cosa? Nos da la respuesta desde el principio para salir de esto. ¿Y dónde es la primera promesa Génesis que 3:15. nosotros conocemos? Génesis 3:15. ¿Quién es la? Simiente de la mujer. La simiente de la mujer, la cual es Cristo. Cristo. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o el calcañar. Y Jesucristo vence la muerte, vence el poder de la oscuridad, nos libra del pecado, nos saca de la separación al momento de su resurrección. 1 Corintios 15. Muere de acuerdo a las Escrituras y resucita de acuerdo a las Escrituras. Entonces, un discípulo entiende el valor del Evangelio y lo hace práctico. Porque Dios ha preparado personas en el campo para escuchar el Evangelio, para que puedan llegar a Dios. Dios lo tiene preparado. Lo que el Señor desea es que nosotros tengamos claro qué es el problema realmente. ¿Qué es el problema realmente? ¿Amén? Amén. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Se Amén. entiende? Amén. ¿Sí? Vamos a dar 10 minutos de descanso para hacer la segunda.